que la semana, al igual que que la última sesión, voy a estar atento a sus comentarios que me puedan hacer en tiempo real para poder ir contestándoles a medida que vamos desarrollando la clase. ¿Ok? Bien, entonces para esta tercera sesión de higiene ocupacional y control de agentes, ya hemos visto la sesión pasada acerca de lo que son los límites máximos permisibles y valores mínimos recomendables para los diversos agentes físicos, químicos, las metodologías las nombré nada más en temas ergonómicos. Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es complementar ese conocimiento relacionado ahora con los agentes físicos, químicos y biológicos por ahora. La parte psicosocial y ergonómica la vamos a dejar para la siguiente sesión. Y sin más preámbulo, vamos con esta primera parte. Bien, como ya hemos visto, los agentes físicos son el ruido, la iluminación, la vibración, ¿no? El estrés térmico, es decir, la temperatura y humedad. Pero ¿cómo hacemos para medir? Es decir, yo les he explicado que para el tema de ruido hay un límite máximo permisible de exposición, usualmente se normaliza a 8 horas, ¿no? Para el estrés térmico les presenté una tabla en base a ciertos parámetros, ciclo trabajo-descanso, pero ¿cómo hacemos la medición? Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Para cada uno de los agentes, ¿cómo se hacen estas mediciones? Bien, por la parte del tema del ruido, y un poco complementando una consulta que me hizo un compañero la sesión pasada, sobre temas de grupos de exposición similar y cómo se puede hacer para identificar los peligros de esa manera. No sé si estará el compañero ahorita presente. Pero relacionado con ese aspecto, los grupos de exposición similar, ¿y por qué lo abordo con el tema de ruido? Porque es uno de los, digamos, de los agentes donde más frecuentemente se aborda este tema de los de grupo de exposición similar, ¿no? ¿Qué es un grupo de exposición similar? Básicamente, como su nombre lo dice, es un grupo de personas que están expuestas a un agente de forma similar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ruido, que es uno de los monitoreos más frecuentes, más comunes, más conocidos, los grupos de exposición similar, identificar un grupo de exposición similar nos permite, por ejemplo, evaluar el nivel de riesgo al que están expuestos un determinado grupo de personas, pero basándonos en una muestra pequeña. Es decir, no voy a tener, por ejemplo, una planta industrial que tiene muchas máquinas, y todos están en la misma nave, por ejemplo, ¿no? En la misma nave, en el mismo almacén, en la misma planta, como lo quieran llamar, y los niveles de ruido son muy homogéneos a lo largo de todo el área de trabajo. Imaginemos, hay 20 personas, ¿no? Entonces, en lugar de hacerle un monitoreo de ruido por dosimetría, por ejemplo, a las 20 personas, eh, puedo identificar, ¿no? Si las 20 personas ocupan el mismo cargo, están expuestos al mismo ruido, digamos, sus movimientos, sus traslados, sus puestos de trabajo, todos están en la misma zona de influencia donde está el ruido, pues entonces puedo hacer una evaluación a una, dos personas, ¿no? De cada turno, si hablamos, por ejemplo, de turnos, y esa una o dos personas puede ser la muestra, una muestra representativa para para la exposición de todos los demás, ¿no? Hay que, como les dije en su momento, hay que también analizar un tema de costos. Los monitoreos, en algunos casos, no son monitoreos económicos, no son monitoreos baratos. Algunos de los monitoreos conllevan usar equipos muy especializados, ¿no? Entonces, los costos, digamos, pueden ser muy variados, ¿no? Entonces, nosotros como higienistas o como parte de las áreas de salud ocupacional o de prevención, tenemos que también tomar en cuenta esto. Entonces, identificar un grupo de exposición similar nos puede ayudar precisamente con este tipo de cuestiones al momento de evaluar y decir, ok, por ejemplo, y si yo, digamos, empleo o tengo a cargo 100 personas, a las 100 las tengo que monitorear para ver su exposición de cada una, no.
¿no? Podemos agruparlas por las actividades, por ejemplo, en la parte ergonómica, un poquito adelantándonos, ¿no? Tengo personas que hacen, por ejemplo, despachos, ¿no? O descargas, ¿no? Entonces, son personas que trabajan ahí en el almacén, están en los puertos de llegada de los camiones y pues mm, cargan o descargan las mismas cajas o bolsas o botellas o galoneras o lo que sea. Usan las mismas herramientas, las mismas modelos de estoca, ¿no? Se les asigna la cantidad de trabajo de forma similar, ¿no? Entonces, ahí podemos también analizar un grupo, podemos identificar un grupo de exposición similar y entonces decir, ok, si 5 están haciendo el mismo trabajo, que voy a evaluar a uno para poder, ¿no? Identificar cuáles son el nivel de exposición al que se encuentra, digamos, expuesto los 5, solamente tomando como referencia a uno para tener una muestra representativa. Entonces, de esa manera, entonces, es como nosotros podemos abordar el concepto de grupos de exposición similar, así de forma general, obviamente el tema es mucho más amplio, ¿no? Pero de esa manera, así de forma general, nosotros podemos tomar y hacernos una idea de cómo se gestiona la identificación de peligros a través de los grupos de exposición similar. Entonces, retomando el tema con el ruido, ¿no? Como lo dice acá, eh, eso sí, estoy tomando el conocimiento, en este caso, para la sesión de hoy, de las guías que están en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional para el sector de minería, ¿no? Que son unas metodologías muy prácticas, muy completas también, que cumplen las normativas, los estándares internacionales. Entonces vamos a precisamente abordar estas técnicas que se detallan en la normativa legal nacional vigente, ¿no? Entonces, en el caso de ruido, en vez de mostrar a cada trabajador de forma individual, podríamos tomar una muestra de ruido en ciertas áreas de trabajo o muestrar un número suficiente de trabajadores que realizan tareas representativas. Entonces, basándonos en la información de estas muestras de ruido, el higienista podría determinar si se requiere más muestras de ruido en las áreas o un mayor número de trabajadores. Claro, va a depender mucho, ¿no? Si estamos hablando de una evaluación inicial, de repente de una empresa donde no se haya hecho antes monitoreo, cosa que a estas alturas, de repente, ya con tantos años de la implementación de la ley de seguridad y salud del trabajo, es muy difícil de repente que encontrar empresas que no hayan hecho monitoreos, que las hay, lo existen, ¿no? Pero digamos, una empresa formal, ¿no? Que lleva su sistema de gestión y todo eso, que no haya hecho monitoreos, sería muy, muy difícil, ¿no? Entonces, en estos casos, en evaluaciones iniciales, pues las evaluaciones de ruido primero hay que ir muestreando, hay que ir viendo, analizando. No es un tema de que ya yo establezco solo en base a lo que veo y listo, ya yo decido qué se hace aquí, qué se hace acá, y se acabó. No. Hay que ir viendo, hay que ir analizando, hay que ir viendo las gráficas de la exposición de ruido a los trabajadores para ver cómo se comporta la exposición, ¿no? Hay gráficas que pueden mostrar exposiciones al ruido de forma lineal, es decir, que en el ambiente de trabajo el ruido se mantiene dentro de un rango promedio. Hay otros donde los ruidos son cíclicos, ¿no? De repente una máquina que se enciende cada hora y funciona durante 30 minutos, ¿no? Entonces ahí las gráficas van cambiando. O gráficas donde podemos ver el tema del ruido, que son ruidos de impacto, ¿no? Entonces ahí se va a ver en las gráficas picos, ¿no? Cada cierto tiempo se va a ver picos y a lo largo de toda la jornada. Entonces, en base a todas esas consideraciones, los temas de ruido se tienen que evaluar, ¿no? En este caso, el higienista es el que hace ese análisis. Si las estadísticas deben ayudar a determinar con un nivel de confianza si la exposición de los trabajadores supera o no el límite máximo permisible para el tiempo de exposición. Antes y después de cada muestra de ruido se debe verificar la calibración del equipo de muestreo con un calibrador acústico. Los calibradores deben ser adecuados para el diámetro uniforme del micrófono. Ahora, ¿de qué equipos estamos hablando? Básicamente, el monitoreo de ruido se puede hacer de dos formas, dependiendo de lo que queramos analizar. Están los dosímetros y están los sonómetros. Los dosímetros son los que se utilizan, ¿no? De forma personal. Es decir, yo quiero determinar cuál es el nivel de ruido al que está expuesto un trabajador que ocupa un cargo, un rol correspondiente a lo largo de toda su jornada. Y el otro equipo es un sonómetro, que sirve para hacer mediciones de ruido por sonometría.
La sonometría lo que nos permite hacer son mediciones de ruido de manera puntual, ¿no? En lugares donde podemos estar el trabajador expuesto a fuentes fijas, ¿no? De ruido. Ahí puede ser el tema de máquina de corte, ¿no? De repente, generadores, ¿no? Entre otros equipos que están de forma estática, pero hay trabajadores, digamos, en el área circundante que están expuestos al ruido que genera estos equipos. Entonces, uno podría decir, ok, entonces la dosimetría es para analizar el ruido de toda una jornada cuando el trabajador se mueve por muchos lugares, y una sonometría es para analizar el ruido de forma estática, ¿no? De forma puntual, donde un trabajador de repente está en una misma zona y no se mueve, o durante su jornada la mayor parte del tiempo la pasa en un lugar. Pues sí, efectivamente, podríamos aplicar ese criterio para poder decidir cuándo hacer dosimetría y cuándo hacer sonometría. En cuanto a la metodología que estamos hablando aquí, tenemos de que antes de cada medición el equipo siempre tiene que ser calibrado. Ahora, ¿qué significa que sea calibrado? ¿Hay que mandarlo a un laboratorio y eso? No. Hay que simplemente utilizar un calibrador acústico, que es un instrumento, ¿no? De bolsillo, es un instrumento pequeño, y antes de cada medición hay que colocarlo en el micrófono. Los calibradores usualmente generan un ruido, un tono puro, usualmente a 114 decibeles en la ponderación A. Entonces, hay que verificarlo. Una vez que el sonómetro o el dosímetro son colocados, sus micrófonos en este calibrador, eso sí, la medición se tiene que hacer en un lugar, en un espacio donde no haya ruido excesivo, ¿no? Para que no interfiera con esta medición. Entonces, si no varía en más o menos 1 decibeles, entonces se puede considerarle que el equipo pues está en óptimas condiciones. ¿Qué pasa si excediese este rango, este parámetro de más o menos 1? Pues básicamente la medición no podría hacerse porque hay una sospecha de que el equipo podría estar descalibrado, ¿no? Y en ese caso, lo que se tendría que hacer es enviar el equipo a un laboratorio acreditado bajo las metodologías específicas para que este equipo pues vuelva a pasar las pruebas y se emita un certificado que nos dé la conformidad de que está calibrado y que cuenta, ¿no? Está dentro de los parámetros aceptables para poder hacer las mediciones, ¿ok? Muy bien, entonces esta es la parte inicial, que es lo mismo tanto para dosimetría como para sonometría. Ahora, para la sonometría, ustedes pueden observar aquí en la imagen, este es el sonómetro, no es el único modelo, hay sonómetros más robustos, hay sonómetros más ligeros. Por ejemplo, este de acá es un sonómetro parecido a las marcas Larson Davis, pero por ejemplo hay otros sonómetros de las marcas Svantec, que son más delgaditos, son más pequeños, pero al final cumplen la misma función, medición de ruido. Probablemente ustedes, quizás en algunas ocasiones, los hayan visto, empresas que han venido y han puesto su trípode con su sonómetro, o incluso hasta en la calle, cuando se hacen, por ejemplo, monitoreos ambientales, que no es parte del curso, pero es el mismo equipo, ¿no? Se utiliza también sonómetros para hacer las mediciones de ruido ambientales. Entonces, estas mediciones son para evaluar o medir el nivel de ruido en un punto específico, ¿no? Entonces, determinar los puntos de monitoreo ya en base al análisis que se haga por la parte de higiene, calibrar el equipo, como les dije, dentro del más menos 1, ¿no? Determinar la ponderación A o C. Aquí es algo importante, ¿no? ¿En qué ponderación? ¿Qué son las ponderaciones? Los equipos, con el sonómetro o el dosímetro, que captan el ruido a través de la presión sonora y lo transforman en una señal eléctrica, ponderan esta señal, ¿no? Para tratar de asimilar, ¿no? O adaptarse a lo que el oído humano realmente podría escuchar, que es en este caso la ponderación A. ¿No? La ponderación A es aquella ponderación programable en un equipo, ya sea en un dosímetro o en un sonómetro, para que el equipo reciba y transforme la señal como si la estuviese recibiendo el oído humano. Obviamente, todas las personas tienen una percepción diferente al ruido, pero lo que hace este equipo, por eso dice ponderación, es tratar de promediar ese nivel de respuesta. ¿Ok? Y la ponderación tipo C, si uno programa la ponderación tipo C, más que nada es para detectar los niveles picos, es decir, aquí ya se elimina un tanto ciertas frecuencias del espectro sonoro,
y se analizan ya niveles donde el ruido puede ser muy elevado. Más que nada se utiliza cuando hay mediciones de ruido de impacto, ¿no? Entonces, esas son las dos diferencias, son programadas en los equipos, hay toda una matemática detrás de eso, con el tema de las bandas de octavas, entre otras cosas, pero eso ya es parte ya de las programaciones de los equipos, ¿no? Aquí lo que nos interesa al final, como personas que vamos a recibir un informe y queremos saber en qué va, es interpretar los resultados. Y los resultados básicamente es que si te presentan un ruido de ponderación A es el ruido, lo que un oído podría, un oído humano, más o menos lo que asemejaría y lo que sería recibido. Una ponderación tipo C es para ver, digamos, los picos, hasta cuánto es el nivel máximo, ¿no? Por ruidos de impacto que puede estar recibiendo, en este caso, la persona a la que está expuesta. Ubicar el equipo en el ambiente de trabajo, donde se haya determinado, y realizar mediciones de 5 minutos, pero también va a depender de las actividades, ¿no? Como dije, es una medición puntual, pues si tenemos, por ejemplo, así sea ruidos continuos, o ruidos cíclicos, o ruidos de impacto, bastaría con hacer mediciones de 1 o 2 ciclos de trabajo, dependiendo del trabajo que se haga, ¿no? Entonces, si por ejemplo, si un ciclo de trabajo dura 30 minutos, no hagamos la medición 30 minutos. Si un ciclo de trabajo dura 5 minutos, por ejemplo, puede ser embalar una caja, meter los productos, embalar, pero está en un almacén de mucho ruido, listo, terminó de embalar la caja, ya está, ahí está un ciclo de trabajo completado, listo, hacemos esa medición puntual. Entonces va a depender el tema de qué trabajo, pero ya por lo general hacemos estas mediciones de 5 minutos. A ver, aquí tenemos una consulta de Raúl. Dice, ¿en las obras de construcción también se va a hacer medición de ruido? Sí, efectivamente, se tiene que hacer medición de ruido. Aquí las mediciones de ruido son, y todos los demás agentes que vamos a ver, son muy generales. Se aplican prácticamente en todas las industrias, a excepción podría ser de repente con la parte de lo que es vibración y lo que es estrés térmico. Estrés térmico, como su nombre lo dice, es para más que nada actividades donde las personas están expuestas al calor, calor radiante en exceso, ¿no? Entonces no todas las industrias tienen actividades expuestas al calor, por ejemplo, estamos hablando de fundiciones, trabajos de repente al aire libre, donde las temperaturas sean muy altas, ¿no? Entonces, sí, en las obras de construcción también se hacen, he tenido la experiencia de hacer monitoreos en obras de construcción, tanto de dosimetría como de sonometría. En cambio, la dosimetría ya es una medición personal, y aquí ustedes pueden observar, ¿no? Aquí tenemos un dosímetro, ¿no? Este es de marca Svantec, me parece. Entonces el dosímetro ya lo tiene que tener el trabajador. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es medir la exposición al ruido independientemente por dónde esté. En este caso, en la foto, el trabajador está en este puesto de trabajo usando esta máquina que genera ruido. Y ahora, el dosímetro consta del equipo que hace la medición y también de un micrófono, ¿no? Este micrófono, como ustedes pueden observar, que se coloca a la altura, en el hombro, con una especie de ganchito, ¿no? A la altura, más o menos, de donde se encuentra la oreja, ¿no? Es independiente en qué oreja vaya, al final es un tema de acomodar el equipo, y es importante colocarlo de una manera que no interrumpa, es decir, no vamos a poner, por ejemplo, el cable por delante, pues, ¿no? Porque básicamente ahí es donde está toda la actividad que puede hacer el trabajador, y podría enredarse con algo, y lo que es peor, romperse, y ahí sí, pues estamos hablando de un activo, en este caso de la empresa que está haciendo la medición, perdón, y no estamos, y obviamente no queremos tampoco perder un equipo, ¿no? Aparte que se estropearía también la medición, porque ya, pues, se rompe el micrófono, listo, se corta la señal y ya no tenemos medición que hacer, ¿no? Entonces, el dosímetro es colocado de esta manera. Usualmente en un informe de dosimetría se espera que se pueda tomarle una foto al trabajador con el equipo puesto para ver cómo se ha puesto. Eh, y también darle las recomendaciones al trabajador, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Ten cuidado, que no vayas a tapar el micrófono, porque si lo tapas, de repente, no sé, vienes y te pones una casaca encima y tapas el micro, pues ya estás alterando los resultados de tu gestión. Eh, Ahora, otra cosa también que me ha pasado muchas veces es de que muchas personas tienen cierto temor porque piensan que les van a grabar lo que van a hablar. No, eso también es algo importante. Ni el sonómetro ni el dosímetro graban conversación. No es que al final voy a descargar la data y me voy a poner a escuchar todo lo que has hablado a lo largo de tu jornada. No, lo que mide es presión sonora, nada más. No graba conversaciones, ¿ok?
Entonces es algo también que hay que informarles, porque muchas veces, bueno, trabajadores desconocen, no están acostumbrados a que sean seleccionados para hacer una muestra, una medición de ruido, y hay que explicarles, pues, ¿no? También es parte del trabajo del higienista, el monitorista de higiene ocupacional que haga el servicio, y que no tenga ningún temor, que no se le está espiando ni nada por el estilo, ¿no? Así que, entonces, esa es parte, digamos, de cómo se hacen las mediciones, tanto por sonometría, por dosimetría. Ahora, por la parte de iluminación, ¿no? Igual, ¿no? Todo el tema de los agentes, primero hay que determinar los puntos de monitoreo. Y por la parte de iluminación, ¿qué es lo que nosotros buscamos? En la iluminación no hay límites máximos permisibles, ya se los había comentado en la sesión pasada, en algunas consultas que me hicieron al respecto. Lo que hay son valores mínimos recomendables, ¿no? Entonces es lo opuesto. Entonces, menos de eso no debería una persona estar expuesta. Pero por ahí me dijeron, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que sufren de migraña, ciertas condiciones, de repente a la visión y todo, lo que de repente sufre algunos, eh, digamos, condiciones clínicas, por ejemplo, síndrome del ojo seco, que de repente la luz es muy fotosensible, entonces no puede tener un cuarto muy iluminado? Bueno, puede pasar muchas cosas, pero ya eso se encarga él o la médico ocupacional que hace la vigilancia de la salud. Lo que nosotros tenemos que hacer en la parte de higiene es básicamente determinar cómo se hace. En realidad, la medición de iluminación es una medición muy sencilla, también es una medición puntual, parecida a la de sonometría. Uno va al lugar donde quiere hacer la medición, va con el luxómetro, en este caso el equipo se llama luxómetro, porque mide luxes, ¿no? Entonces, lo que hace es, como el equipo, así tal cual, como lo tiene en la mano, se acerca al punto, extiende el brazo para que su cuerpo tampoco no genere sombra, ¿no? Extiende su brazo lo máximo que puede y hace la medición. ¿Qué tiene que hacer primero? Seriar el equipo. Pero para seriarlo hay que tapar sensor del luxómetro, ¿no? Este sensor con este fondo blanco, ese es el sensor, y usualmente viene con una tapa. Entonces, tapamos, seriamos el equipo, porque a veces, pues, el equipo, pues, a pesar de estar tapado, puede en la pantalla mostrar un lux, dos luxes. Entonces, eso también hay que seriarlo, como las balanzas, por ejemplo, cuando se serían, se llama, por eso lo pongo entre comillas. Seriamos, listo, abrimos, sacamos el cobertor y hacemos la medición. Esperamos que la pantalla del equipo luxómetro se estabilice, porque usualmente se va moviendo, hasta que llegue un momento igual que en las balanzas, ¿no? Empieza a parpadear de repente, dependiendo del modelo o la marca del luxómetro, y listo, cuando la lectura se estabiliza, entonces ya tenemos la medición de ruido, ¿no? Ahora, para el tema de la medición de iluminación, lo que va a depender del ambiente de trabajo y cómo estén distribuidos las estaciones o los puntos, ¿no? Se puede obtener a través de un plano, por ejemplo, y hacer una cuadrícula, ¿no? Una cuadrícula para poder ir definiendo en dónde se van a hacer los puntos, y ya cuando estemos en campo, hacemos la medición de los puntos más representativos, ¿no? En el caso de oficinas, por ejemplo, lo que interesa es más que nada la iluminación que llega sobre un escritorio. Entonces ahí la medición se hace, por ejemplo, en el escritorio, ¿no? Independientemente de dónde esté ubicado el escritorio. Se hace la medición en el escritorio donde esté el área de visión de la persona, ¿no? Al fin y al cabo es donde realmente interesa que esté la iluminación enfocada. Entonces puede ser a la altura del teclado, puede ser por donde están de repente sus hojas donde escribe, puede ser donde están de repente sus files, ¿no? Ya eso se puede hacer 3 mediciones de manera puntual, es muy rápido, hasta que el equipo, el luxómetro se estabilice, pues puede pasar 10 segundos, 15 segundos, ¿no? Entonces, de esa manera, ahora, 10, 15 segundos siempre y cuando el monitorista esté quieto, pues, ¿no? Si se está moviendo, está de aquí para allá, obviamente el equipo en ningún momento se va a estabilizar. Entonces, de esa manera es como se hace el monitoreo de iluminación. Luego todos estos datos se van registrando en la, en la hoja de monitoreo, ¿no? En el formulario que se tenga disponible, y se va recopilando la información de los luxes, ¿no? Se tiene que siempre tomar datos de la estación de trabajo o del punto donde se está tomando, ¿no? Si tienen un plano es lo ideal, porque en el plano es mejor, ahí van marcando, ¿no? Y sub 1, punto iluminación 1, y sub 2, punto iluminación 6. Cuando tienen su formulario,
ahí van llenando las filas, entonces ya pueden ir relacionando. Ah, ya, ok. Entonces se puede pasar de que uno llena todo, y de pronto dice, uy, ¿y este primer punto dónde era? ¿Este segundo dónde era? Y así, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de tener una técnica para poder ir registrando las mediciones. Muy bien, ese es por la parte de iluminación, con el tema de los luxes. Temperatura y humedad. Bueno, para el tema de temperatura y humedad ya el procedimiento es un poquito más largo. No tanto para la medición es como, por ejemplo, como el sonómetro, uno va con el trípode, pone ahí el medidor de estrés térmico y se acabó y simplemente espera. El tema es el análisis, la interpretación de resultados y aquí lo vamos a ver. Ahora, las mediciones de las variables que intervienen en este método de variación deben realizarse preferentemente, dice, bajo las condiciones más calurosas de la jornada. Y claro, siempre en las mediciones, en cualquier agente, siempre hay que monitorear la situación más desfavorable, ¿no? Ya sea en ruido, ya sea en vibración, ya sea en temperatura y humedad, en el tema de la exposición a los agentes químicos, que lo vamos a ver ahora en un rato. También, ¿no? Siempre hay que tratar de monitorear el momento en el que hay mayor exposición. Porque claro, si monitoreamos el momento de mayor exposición y ese momento de mayor exposición no supera los límites máximos permisibles, pues se entiende entonces que los demás momentos, pues el trabajador se encuentra dentro de una condición segura, siempre y cuando, como ya les he dicho desde un inicio, siempre y cuando no tenga algún tipo de condición clínica, pero eso ya es parte de lo que es salud ocupacional. Entonces, para la parte de temperatura y humedad, en primer lugar, tenemos que analizar el tema del contexto o las condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. Tenemos estas dos tablas, donde en primer lugar hay que analizar el gasto metabólico. ¿Para qué? Porque el gasto metabólico nos va a dar lo que es la categoría de intensidad del trabajo. ¿Ok? Y en la siguiente tabla lo van a ver por qué es importante determinar esto. Primero, comenzamos con la posición y movimiento del cuerpo. Ahora, nuevamente, estos datos son generales. Obtener un dato exacto de cuál es el gasto metabólico de una persona, sencillamente, es muy complicado. ¿Ok? Por eso las tablas son para hacerlo de forma general. Si está sentado, este es el gasto metabólico. Kilocalorías por minuto de pie, este es el gasto. Si ese es un trabajo que incluye estar andando, ese es el gasto. Si es un trabajo que incluye una subida a una pendiente andante, tiene que pasar por una rampa, de repente el trabajador, ahí está lo que hay que añadirle, dice por metro de subida. Luego, se tiene que analizar el tipo de trabajo. Si es un trabajo manual, si es un trabajo con un brazo, si es un trabajo con los dos brazos, o si es un trabajo con el cuerpo, ¿no? En la cual requiere las 4 extremidades, movimiento constante, ¿no? Y en base a eso, en base a la intensidad que nosotros podamos determinar, establecer también el gasto metabólico. Entonces, es el valor que hayamos asignado acá, más el valor que hayamos asignado acá, más el gasto metabólico basal, ¿no? Es lo que se va a ir añadiendo a kilocaloría por hora, ojo, por hora. Básicamente, si esto todo está por minuto, yo sumo el gasto de manera individual, lo multiplico por 60 y ahí es donde yo tengo el gasto metabólico por hora. Y dependiendo de ese resultado, es donde yo voy a decir, ok, si es menor a 100, es una categoría de intensidad de trabajo tipo descanso, ser una actividad en la cual está sentado. Si está entre 100 y 200, puede considerarse como ligero, un sentado con trabajo ligero con las manos o con las manos y los brazos, entre otros. Si es entre 200 a 300, puede ser considerado moderado, un trabajo constante con las manos y brazos. De 300 a 400 ya es pesado, trabajo intenso con manos y tronco, por ejemplo, una excavación manual, caminando rápidamente. Y superior a los 400 kilocalorías, ya muy pesado, de la cual se habla de una actividad muy intensa. Entonces, una vez que tengamos identificado esto, lo que se hace es un factor de corrección. ¿Y por qué es importante considerar el tipo de ropa? Porque, claro, la ropa, cualquiera que uno utilice, de alguna manera, lo que va a hacer es atrapar, de alguna manera,
el calor, vamos a decirlo, ¿no? Lo ideal sería, aunque no sería lo apropiado, es que una persona pues, esté sin ningún tipo de prenda, y de esa manera, pues el calor se puede disipar con el ambiente, con el aire, con otras fuentes, pero obviamente nadie trabaja así. Entonces, la persona utiliza un uniforme de trabajo, ¿no? Ahora, si es una ropa de trabajo, manga larga en camisa y pantalón, pues no va a sumar mucho, ¿no? Una camisa, digamos, delgada, ¿no? Un pantalón igual delgado, no pasa nada. Igual también con lo que son los mamelucos, con material tejido, pero si es una ropa tejida de doble capa, ok, al resultado que me obtenga, que me dé el equipo, yo le tengo que añadir 3 grados. El equipo me va a dar una lectura en grados centígrados. Entonces, a esa lectura, en base a la ropa que si está usando este tipo de ropa, le añado 3. Si es una ropa sintética poco porosa, 0,5. Si es una ropa de trabajo de uso limitado que sirve de barrera al paso del vapor, ahí sí ya hablamos que hay que añadirle 11, inclusive. Entonces, esta es una tabla referencial según la información que es hasta el momento en la que se tiene disponible, y es lo que vamos a utilizar. Entonces, ahora sí viene la tercera y última tabla, que es donde ya vamos a decir, ok, ¿dónde voy a ubicar a mi trabajador? ¿No? Valor límite, dicen, ¿no? Imaginemos, se considera un trabajo moderado, ¿ok? Pero tengo que considerar una última variable. Dice, ubicación del trabajo dentro de un ciclo trabajo-descanso, ¿no? Entonces, acá como dice, no hay que analizar los ciclos de trabajo, es decir, cómo hace la persona su trabajo, cuándo lo comienza, cuánto tiempo lo termina, cuánto tiempo de descanso y cuándo vuelve a empezar. El tiempo de descanso más el tiempo de trabajo, el total, ahí viene el porcentaje de la distribución ciclo trabajo-descanso. Entonces, de esa manera es como yo voy a ir evaluando, ¿no? Ok, de un ciclo de trabajo, el trabajo va de un 50 hasta un 75%, y es un trabajo moderado. Ok, el valor límite es 29. Porque, ¿qué pasaría si el equipo me dio una lectura, imaginemos, de 28? Uno diría, ah, perfecto, bueno, es un trabajo moderado, está dentro del límite, pero ojo, ¿qué les dije hace un momento? Hay que considerar la ropa, y ahí volveríamos a nuestra tabla. Entonces, si es un trabajo moderado, pero usa este tipo de ropa, hay que añadirle 3. Entonces, a ese 28 que me dio el equipo, yo le añado 3 y ya estoy en 31. Entonces, ya excedí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que adoptar medidas, ¿no? ¿Qué tipo de medidas? Va a depender del contexto. En mi experiencia, les digo yo trabajé como jefe de seguridad en una planta de tratamientos térmicos. Yo trabajaba con hornos, crisoles abiertos, así como hornos eléctricos que trabajaban a temperaturas cercanas a los 1000 grados. Los trabajadores expuestos, ¿no? Sobre todo las épocas de verano eran las más difíciles. ¿Qué tipos de actividades? Como había los trabajadores usaban, se tenían que cambiar en la primera parte de la jornada, es decir, hasta antes del almuerzo, tenían que cambiarse 2 veces el polo, porque el polo terminaba completamente sudado. Se iban a almorzar, regresaban en la tarde y nuevamente 2 polos más extra. ¿Por qué? Porque sudaban constantemente por la cantidad. El calor radiante de esos hornos a 1 metro desde el crisol podía llegar hasta los 40 grados. Entonces, en una planta de tratamiento que se trabaja con crisoles, el trabajo es estar prácticamente ahí, crisoles. O cuando están en los hornos eléctricos y levantan las tapas, también el calor radiante es excesivo. Entonces, las mediciones siempre superaban, pero claro, no puedo bajar las temperaturas en un tratamiento térmico de acero. Los que de repente son metalurgistas o tienen conocimientos de metalurgia comprenderán cuando que hay actividades en las cuales las temperaturas simplemente no se pueden modificar. Entonces, ¿qué es lo que tocaba hacer un poco también como parte del tema de esta sesión? Es el tema de los controles. Bueno, en primer lugar, en trabajo con la doctora, la rehidratación apropiada, ¿no? Al perder muchos líquidos, mucho sudor, hay que reponerlo. ¿Mediante qué? Mediante bebidas energéticas, porque también es un trabajo pesado, ¿no? El tema de brindarles la posibilidad de que tengan más pares de prendas por temas de que, claro, a cada rato tienen que cambiarse, a diferencia de otra parte operativa que se le da un conjunto de uniformes, bueno, a ellos se les va a dar otro. ¿Qué más? También, cada 1 hora o cada 1 hora y media, el personal tenía permitido poder ir a refrescarse, es decir, podría darse una ducha.
¿no? No con agua helada tampoco para evitar el choque térmico, sino con agua templada, ¿no? ¿Para qué? Para simplemente disipar también el calor. Entonces, esas son algunas de las acciones que yo les puedo comentar en mi experiencia como jefe de seguridad de una empresa que se adoptó. Son algunos ejemplos para, en este caso, por ejemplo, en una planta de tratamiento térmico. Ahora, respecto a la medición en sí, ya sé cómo voy a interpretar los resultados, pero ¿cómo hago la medición? Las mediciones dice deben realizarse a 0,1, 1,1 y a 1,7 metros sobre el suelo si la posición del puesto de trabajo es de pie, y a 0,1, 0,6 y 1,1 metros si es sentado. Ahora, como lo dice en el siguiente punto, si el ambiente es homogéneo, basta con una medición a la altura del abdomen. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de la experiencia que yo les acabo de mencionar, no era homogéneo, porque la temperatura desde el torso hacia arriba era completamente diferente, porque justo estaba a la altura del crisol, entonces de ahí hacia arriba, claro, el calor es hacia arriba, era totalmente diferente del torso hacia abajo. Entonces, ahí sí ameritaba hacer la medición en los 3 puntos, ¿ok? Entonces, el equipo simplemente se pone en un trípode, el termohigrómetro, como se le llama, y se toma la medición a esas alturas que nos indica, ¿ok? Luego, en base a unas fórmulas, ya el equipo igualmente va haciendo el análisis y te arroja el resultado. ¿Bien? Perdón, antes de pasar con el tema de vibración. ¿Ok? Entonces, el equipo en la pantalla, vamos a verlo acá en la primera imagen, aquí. Ok, estos son los 3 sensores que va a combinar, ¿no? Para poder hacer la medición y expresarlo en un resultado. Entonces ahí te va a dar la temperatura, así como también la humedad relativa. ¿Ok? Ahora existe otro equipo que es el anemómetro para poder medir la velocidad del aire, ¿no? Que también como parte de la norma básica de ergonomía, que se lo mencioné en la sesión pasada, indica también los requisitos, ¿no? Digamos, de a qué velocidad tiene que ir el aire dependiendo de los trabajos, ¿ok? Entonces, hay trabajos, por ejemplo, la planta donde yo trabajé, era una planta cerrada, prácticamente el aire no había, no existía corrientes de aire. Y tenía que ser así porque, claro, era una planta de tratamiento y tenía que ser en un ambiente cerrado, ¿no? Pero hay otros trabajos, por ejemplo, al aire libre, donde las temperaturas son muy elevadas, entonces pues ahí sí el aire de manera natural fluye. Entonces, bueno, ahí sí se puede hacer las mediciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso con la parte de tratamiento, perdón, de temperatura y humedad. El siguiente agente tiene que ver con el tema de vibración, ¿no? Entonces, aquí hay 2 tipos de monitoreo, ¿no? Lo que es la vibración cuerpo completo, no necesariamente es para una persona que está de pie, puede ser una persona que está sentada, ¿no? Por ejemplo, alguien que está en un montacargas, por ejemplo, ¿no? La vibración es en todo el cuerpo, está manejando, los asientos del montacargas tienen este tipo de suspensión que es diferente al de un auto, por ejemplo, que es un asiento estático, ¿no? En el montacargas uno pasa un bache, pasa un rompemuelle, según la distribución de la zona de la pista, o donde esté transitando, y hay movimiento. Entonces esa vibración puede ser perjudicial para la persona, y para eso hay límites establecidos, ¿no? Como lo dice acá, el valor máximo permisible de la aceleración es en 8 horas será de 1,15 metros por segundo al cuadrado. Y el nivel de acción es de 0,5, según la referencia de la directiva de la Comunidad Europea. Ahora, el equipo es un vibrómetro o un acelerómetro, como también le llaman, ¿no? Entonces, el equipo consta para el monitoreo del cuerpo completo, el vibrómetro, que es el equipo de medición, más un plato. Sí, básicamente se le puede llamar, ¿no? Más un plato, y adentro está el acelerómetro, que es un cubito, sensor, ¿no? Que va a medir la, la velocidad en las 3 direcciones, ¿no? Hacia los costados, hacia adelante y hacia atrás, y también el vertical, ¿ok? Este, Ahorita te contesto tu pregunta, vamos a terminar con la parte de vibración, ¿ok? Entonces, en el tema de cuerpo completo, ¿no? Como le dije, hay que identificar el o los puntos, nuevamente, de contacto a través del cual el cuerpo se expone a la vibración.
En un montacargas, ¿cuál sería el punto de contacto? Básicamente es el asiento, ¿no? Que es donde la persona está sentada. En una máquina, por ejemplo, no sé, una máquina de gran tamaño en la cual una persona esté parada, esté sobre una plataforma, pues básicamente a través de los pies. Entonces, de esa manera es donde se identifica y es donde se va a colocar, en este caso, el sensor. ¿Ok? En un tractor, por ejemplo, a través del asiento. En los controles de una máquina, a través de los pies. Programar el equipo para que mida la aceleración ponderada en frecuencia para cuerpo entero, ¿ok? Que son frecuencias que generan efectos más adversos. Entonces, las ponderaciones aquí los pueden ustedes observar, esto es lo que el equipo va a aparecer en la pantalla. Exposición de cuerpo entero. Disculpen, la verdad que todavía sigo un poco la tos que no me deja, por eso es que no tuve la sesión la vez pasada. Entonces, el tema de cuerpo entero, ¿no? Esta ponderación es vertical o en posición sentado, el eje Z, ¿no? Entonces, el eje Z arriba y hacia abajo. El tema de exposición de cuerpo entero, horizontal o posición sentado para lo que son los ejes X y Y, ¿no? X y Y adelante hacia atrás, el X adelante hacia atrás y el Y hacia los costados. En posición de cuerpo completo, posición sentado en el eje X, por ejemplo, transductor ubicado en la zona dorsal, ¿no? Claro, uno está de repente apoyado, de repente en la espalda hacia algo, entonces, claro, ahí viene el tema de la medición, adelante hacia atrás, que entra por la zona dorsal. Entonces, colocar el medidor, el acelerómetro en los 3 ejes en el punto de transmisión de la vibración, fijarlo, bien, ¿no? Como es un plato, a veces por ahí está sentado, por ahí se mueve, entonces puede moverse, entonces solamente hay que asegurarlo, puede ser con algunas cintas, con alguna correa o algo que permita que el plato se quede en ese punto. Porque si se mueve y de repente cuando uno va a verificar cómo se hizo el monitoreo y de repente el plato está en otra posición, pues ya se invalida la medición, porque el objetivo es que se quede en un punto fijo y estático. Y ahí es donde se va a hacer la medición. Darle las indicaciones al trabajador de igual manera, ¿no? En mi caso, en mi experiencia en el tema del plato, a veces decían, ¿no? Algunos compañeros decían, oye, pero si me siento y si se rompe y yo no voy a responder por el equipo, no, no pasa nada, ¿no? Es un plato que contiene este cubo de acero, entonces, porque alguien se siente encima no va a pasar absolutamente nada. Igual, porque alguien se para encima no lo va a romper. ¿Ok? Entonces es normal decirle, si es una medición que va a ser a través de los pies, se pone el plato y decirle tranquilo, no pasa nada, ¿no? Obviamente no es para que te pongas a saltar tampoco encima del plato, pero si en algún momento como parte de tu trabajo, pues tienes que pisarlo porque de repente tienes que llegar a un punto, lo que sea, pues no pasa nada. Aunque camines por encima tampoco pasa nada. Pero tampoco es para que estés, ¿no? Digamos, como le digo, pisoteándolo a cada rato, ¿no? A ver, antes de continuar, dice, me imagino que en una obra de construcción los valores ya son los mismos, porque cada vez que inicia una obra se hacen estas mediciones. Sí, justo hace poco estuve auditando en una empresa que hacía lo que es la parte de la supervisión de las obras, ¿no? Y salió este tema precisamente con el auditado en la parte de seguridad cuando estábamos solicitando los informes de monitoreo, ¿no? Lo que yo le recomendé es que, por ejemplo, si los trabajadores, ¿no? Como parte de la construcción utilizan, ¿no? Equipos, ¿no? Similares, tanto en marcas, ¿no? Y hacen actividades similares que ya han hecho en otro lado, se podría tomar, no como un valor estático, pero sí establecer rangos. Es decir, por ejemplo, en una obra hice mi monitoreo y me salió un nivel de ruido o un nivel de vibración de esta magnitud. Ok, hice otro monitoreo en otra obra, similares características, y me salió en esta. Entonces, en base a esa información histórica, se puede establecer unos rangos, es decir, ok, al momento de hacer obras, un trabajador puede estar expuesto en este rango. Y en base a eso, si ese rango está dentro de los límites máximos permisibles, podemos, digamos, reproducir y decir, ok, para las subsiguientes obras de similares características, puede que los trabajadores estén expuestos a estas mediciones. Sin embargo, si hay la sospecha de que hay otras fuentes de ruido o de vibración o de la gente que sea,
pues sí hay que hacer la medición, porque al final hay que asegurarse, hay que siempre hacer el estudio para estar completamente seguro de que estas nuevas condiciones no afectan negativamente al trabajador. No, pero si las condiciones son las mismas entre una obra, bueno, no las mismas, no pueden ser las mismas, es imposible, pero si son muy similares entre una obra y otra, pues se puede tomar como referencia, ¿no? Y decir, ok, mira, en esta obra se construyó un edificio de tantos pisos, también fue lo mismo, se hicieron las mismas actividades, se hizo en el mismo tiempo, se usaron las mismas máquinas, se hicieron los mismos trabajos, se fue el mismo horario, la misma exposición, fue el mismo trabajador. Bueno, podemos tomar como referencia esto. ¿Los valores cambian? Sí, claro, van a cambiar. Por eso les decía que es importante llevar un histórico, pero ir haciendo mediciones. Entre una y otra definitivamente va a cambiar. Puede cambiar por diversos factores. De repente hasta un tráiler que justo pasó por delante de la obra y tocó su claxon y ya te puede modificar tu medición. Entonces, eh, puede pasar muchas variables. Por eso lo que yo recomendaría es ir armando un histórico y establecer un rango, ¿no? Un rango en la cual, ok, a medida que sigo haciendo otros monitoreos, los resultados siguen ese rango. Entonces yo puedo decir, ah, bueno, pues entonces para este año mi rango es entre esto y puedo seguir haciendo mis demás evaluaciones. ¿Ok? Pero hay otros monitoreos, por ejemplo, que básicamente según las condiciones, ahí sí hay que hacerlo. Por ejemplo, trabajos nocturnos, ¿no? Ahí sí yo no podría tomar como referencia. Yo lo que les he mencionado, por ejemplo, puede ser para ruido, puede ser para vibración, pero para trabajos nocturnos donde se usan reflectores y los reflectores no siempre están en la misma posición, ni son lo mismo, porque usualmente son equipos a veces alquilados, ¿no? Que se trae de un tercero. Ahí sí, obviamente, yo estuviese a cargo, yo sí diría, no, hay que hacer el monitoreo para ver, ¿no? Si las condiciones de iluminación son las mínimas necesarias para ese trabajo nocturno que están haciendo. Entonces, ahí, obviamente, las condiciones cambian. Bien, para continuar con el tema de vibración cuerpo completo, entonces se coloca, se da indicaciones. Dice, la duración de la medición debe ser representativamente suficiente para asegurar una razonable precisión estadística y para asegurar que la vibración es típica de las posiciones que están siendo evaluadas. La duración de la medición debe ser reportada. En el tema de las exposiciones, para el tema de vibración, no necesariamente tiene que tener las 8 horas. Por ejemplo, nuevamente, hablamos de ciclos de trabajo. Por eso todo esto tiene un análisis, ¿no? No es medir por medir. En el caso de la vibración, ok, si vas a usar el montacargas, ok, ¿cuántas veces usas el montacargas? ¿Cuánto tiempo lo usas? ¿No? Entonces, de esa manera yo puedo decir, ok, usas un montacargas, en una hora lo usaste 3 veces, perfecto. Y en esas 3 veces, el tiempo que lo usaste fue 3 minutos, porque solamente era ir, llevar un pallet de aquí para allá, ¿no? Lo que sea. Ah, ya, perfecto, ok. Y ahí voy armando. Tengo que hacer un análisis de lo que se está haciendo. Entonces, en base a eso, yo determino la mejor manera para obtener una muestra representativa. Estas son las fórmulas que se utilizan para ponderar, digamos, o normalizar a 8 horas, porque pues el límite está establecido 8 horas, pero yo no voy a hacer una misión de 8 horas. Si durante las 8 horas estoy expuesto a vibración, perfecto, pongo el equipo mis 8 horas y se acabó. Pero no. Por ejemplo, en el caso del montacargas, como les dije, lo usaste 3 minutos, después lo usaste 2 minutos, después lo usaste 5 minutos, después lo usaste 1 minuto. Entonces, toda esa suma de exposición a la vibración y las lecturas que se hayan tomado en cada ciclo, hay que ponderarlos en cada uno de los ejes con estas fórmulas que vienen acá, donde dices el tiempo de exposición efectiva. Es decir, durante las 8 horas, tu tiempo de exposición efectiva al trabajo, en minutos, ¿no? De los 480 minutos, tú te has puesto a vibración solamente 45 minutos, sumando todos los ciclos. Ah, perfecto. Entonces, con esto de aquí, tú puedes convertir esa exposición de 45 minutos como si fuese una exposición de 8 horas. Y cuando ya haces esta conversión, recién ahí puedes decir, ok, mi conversión, este es mi resultado y comparo con el límite máximo permisible, porque como les dije al inicio, o se lo recordé, aquí está, dice, el valor máximo permisible de la aceleración en 8 horas será de 1.15. Pero si yo hice mi medición y solamente fueron 15 minutos, yo no puedo comparar esa medición que me da el equipo
con ese límite de 1.15. No, no puedo hacer. Tengo que transformarlo, tengo que normalizarlo, en este caso, a mis 8 horas y recién ahí comparar. ¿Bien? Listo. Bueno, acá básicamente es ya lo que les acabo de comentar hace un momento, ¿no? Debe ser comparando las aceleraciones en frecuencia normalizada 8 horas de cada eje coordenado con un límite máximo permisible de manera independiente. Muy bien. Aquí para que vean el tema de los ejes, como les dije, el eje X es de adelante hacia atrás, el eje Y es hacia nuestros costados y el eje Z es de arriba hacia abajo. Y esto es lo que el equipo va midiendo, ¿no? La aceleración en cada uno de los ejes, y en base a eso nos da los resultados, ya sea en una posición de pie, en una posición sentado o en una posición acostado. Aquí algunos ejemplos de cómo se coloca de repente el plato, ¿no? El vibrómetro, ¿no? Aquí pueden observar, por ejemplo, en un asiento, se coloca directamente en el asiento. Si se quiere medir la vibración que entra por la zona lumbar, se pone también ahí. Aquí, por ejemplo, está con una correa, según la imagen. Y si se quiere poner en el piso para ver la vibración que entra por los pies, también. Y ahí pueden observar que el trabajador lo está pisando, ¿no? Entonces, también siempre comentándole, haciéndole las observaciones a las personas que están siendo monitoreadas. Y para la vibración mano-brazo, básicamente es la misma metodología, solo que lo único que cambia es el sensor, ¿no? Y aquí ustedes pueden observar algunos sensores que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, estos dispositivos que se adaptan, ¿no? Aquí el sensor se adapta a la palma de la mano, si es que el trabajador de repente va a agarrar un mango, ¿no? Lo va a agarrar y lo va a tener ahí abrazado. Entonces ahí lo pone. Esto más que nada tiene que ver con el tema de también, pero esto se pone más que nada el equipo, como pueden ver acá, ¿no? Aquí se está colocando sobre el equipo, claro, como va a agarrar el mango, entonces se entiende que la medición va a ser también confiable. O también se puede colocar acá, ya sería una combinación entre este y este, en la cual también se pone sobre el mango y la mano es la que abraza ahí el sensor. Entonces ahí cuando ustedes estén en la vibración, es lo que se va a ir haciendo las mediciones. Y el equipo igual, te va a obtener los datos, te va a dar los resultados en los ejes y se tiene que comparar, normalizar a 8 horas y comparar con los límites máximos permisibles. Bien, eso es por la parte de agentes físicos, de modo general, porque en realidad pues, nos faltaría bastante tiempo para ahondar mucho más en las técnicas y todo eso. Ahora, vamos con la parte de agentes químicos. Para los agentes químicos, principalmente hablamos de material particulado, polvos respirables, inhalables, gases, ¿no? Compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos, volátiles, y las diferentes técnicas que se utilizan. Aquí podemos observar en las imágenes una bomba de muestreo personal que se utiliza junto con los filtros, ¿no? Con los filtros metidos en unos cartuchos para poder hacer las mediciones. Este analizador de gases, por ejemplo, que puede de repente analizar hasta 6 gases al mismo tiempo, según unos sensores electrónicos que se instalan. Lo que son los tubos colorimétricos también, ¿no? Que ante la presencia de un gas, el color cambia y nos puede dar una idea de cuál es la concentración, ¿no? Más que nada métodos que son cualitativos, y los tubos absorbentes, como su mismo nombre lo dice, absorben, atrapan el gas y después esto lo mandan a un laboratorio para que pueda ser analizado, ¿ok? Esto de aquí a través de un laboratorio, esto de aquí también a través de un laboratorio por método de gravimetría, es decir, pesaje, en pocas palabras, ¿no? Lo van a pesar básicamente. Antes, cómo estaba el filtro cuando estaba blanco, y después, cómo estaba el filtro ya después de la medición, la diferencia y listo, ahí está la concentración que se ha captado. Y en el tema del analizador de gases, pues es en tiempo real, te da la data en tiempo real, pero hay que saber interpretar también esos datos. Bien, vamos a mencionar algunos y les voy a mostrar la página web de NIOSH para que ustedes puedan hacer la búsqueda, si es que les interesa un poco más ir a profundidad, porque técnicas y métodos hay un montón. Pero los más, digamos, representativos tienen que ver con el análisis de polvos respirables para monitorear exposición a partículas menores a 10 micras. El muestreo, o bueno, la técnica utilizada es de la NIOSH, con el código 0600. El muestreo
las condiciones son las siguientes. El muestreador es un filtro de PVC de 5 micras, porque claro, vamos a atrapar partículas menores a 10, entonces el filtro tiene que ser de 5 micras, más un ciclón de aluminio. El flujo al que tiene que setearse la bomba de muestreo personal es de 2.5 litros por minuto y el volumen para obtener una muestra representativa según, nuevamente, el ciclo de trabajo o la exposición, va desde mínimo 20 litros hasta máximo 400 litros de aire que pase a través del filtro. Ahora, ¿qué tiene que ver el tema del flujo? La bomba de muestreo personal, este equipo que lo ven aquí en el trabajador, es como una aspiradora, básicamente. Es parecido, si se dan cuenta, a lo que es un dosímetro, ¿no? Se coloca el equipo que viene con una manguera, y se coloca aquí está el filtro, ¿no? Y este es el ciclón de aluminio, ¿no? Que básicamente lo que va a hacer es separar el material particulado y solo se va a quedar con lo que va a hacer es filtrar el polvo respirable, ¿no? Que es lo que lo va a atrapar. Entonces, lo que hace esta bombita es aspirar básicamente, va a succionar aire. Entonces, cuando el aire que esté circundante, que esté en el ambiente, esté cerca al trabajador, lo que va a hacer es, ¿no? como imitar, digamos, la inhalación, va a inhalar, va a succionar el aire con ese material, va a pasar por el filtro, se va a quedar ahí atrapado y pues básicamente va a continuar con su proceso. Entonces eso es lo que hace este equipo, es una bomba de muestreo personal. ¿Ok? No es para nada invasiva, no genera ninguna emanación ni nada por el estilo. Lo único que hace es conducir el aire a través del filtro, nada más. ¿Ok? Entonces se lo coloca, esto sí, digamos en la parte de adelante. Aquí sí no se puede hacer mucho con este tema. Eh, a veces los equipos son un poco incómodos, pero hay que tratar de explicarle al trabajador que es medición de un día y que además también es en pro de su salud, ¿no? Para ver si de repente los cartuchos que están utilizando, los filtros, perdón, que están utilizando, por ejemplo, en este respirador, con ese filtro tipo 3M6003, son los apropiados, son los adecuados, y necesita de repente otro tipo de filtros, pero para eso necesitamos una medición. Entonces, igual, al igual que con el dosímetro y el micrófono que no hay que taparlo, hay que evitar taparlo, porque claro, lo tapas y ya te va a succionar. Entonces, hay que explicarle eso al trabajador. Y para la parte de polvos inhalables se utiliza la metodología NIOSH 0500. Y en el caso de los polvos inhalables ya hablamos de posición a partículas mayores. Aquí ya son el total, es decir, todo el polvo que haya en el ambiente, aquí no voy a ponerle un ciclón, el filtro lo va a captar así tal cual, no va a haber separación. El flujo cambia, aquí sí el flujo es un poquito menor, es de 1 a 2 litros por minuto. El volumen, 7 litros por minuto hasta 133 litros. Y claro, ya no son los 400 porque el flujo es menor. Obviamente la cantidad que va a captar de litros va a ser mucho menor. Técnica de gravimetría, como les dije, es más que nada pesaje. Es decir, antes de hacer el monitoreo, los filtros, estos filtros que hemos visto al inicio, esto de acá, estos filtros, se tienen que pesar en una balanza con una resolución de 0,0001 gramos. O sea, va a pesar hasta lo más mínimo. Entonces el laboratorio lo que hace es pesar los filtros, los va a grabar para el tema de trazabilidad, va a registrar el peso en blanco, te lo va a entregar, o se lo va a entregar a la empresa que va a hacer la medición, el higienista lo va a utilizar y tiene que armar toda una cadena de custodia, tiene que ser exacto, no se puede equivocar, no puede intercambiar un filtro por otro, entonces tiene que hacer toda esa cadena de custodia, hace la medición, devuelve los filtros al laboratorio con los códigos y todo, y ya el laboratorio se encarga de hacer el pesaje final, ¿no? Y con ese pesaje, por simple diferencia de pesos, peso inicial versus peso final, pues se va a obtener la masa total del material particulado, como lo dice acá. Y eso es lo que se va a comparar con los límites máximos permisibles establecidos por la normativa. ¿Ok? Aquí podemos ver, por ejemplo, claramente, ¿no? Bueno, aquí hay un monitoreo combinado, le tocó acá al compañero hacer que le hagan una dosimetría con un dosímetro. Este no lleva cable, es un dosímetro que es más portátil, es mucho mejor, definitivamente, porque te quita el tema del cable, tiene el micrófono ya integrado ahí.
Y aquí está, por ejemplo, ¿no? El filtro, y si se dan cuenta ya no tiene el ciclón de aluminio que sobresale. ¿Por qué? Porque no va a filtrar nada, va a captar todo el material particulado que existe. Y bueno, como ustedes pueden observar claramente, este trabajador está expuesto en una zona donde el polvo, pues, es representativo a simple vista, ¿no? Entonces hay que hacer una medición, pues, para ver, a pesar de que esté todo eso, que esté con todo el polvo, hay que ver cuál es la concentración y si es que los cartuchos son los más, perdón, si los filtros que está utilizando con ese respirador de media cara, pues son los más apropiados, ¿no? Bien, ahora, antes de pasar a la parte biológica, como les dije, les quiero mostrar el tema de la página web. eh, que, por ejemplo, donde pueden utilizar como referencia. Voy a abrirlo un momento, voy a compartir. Es del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, por sus siglas en inglés NIOSH, en la cual ustedes van a poder encontrar de acá. Ahorita voy a compartir, no se preocupen, sino que estoy buscando esta. Ya, esto es uno, vamos a duplicarlo acá. Y para el tema de los métodos, vamos a ir. Acá está. Bien, voy a compartir ahora sí mi pantalla. Vamos a compartir esta pantalla sobre esta. Ahí está. Y vamos a poner esto por aquí. Bien, entonces, ustedes entran a la página web de la NIOSH y en primer lugar, si ustedes tienen independientemente, aquí está la lista, ¿no? De los, de los agentes químicos. Ustedes pueden tener la lista. ¿Y dónde pueden encontrar el número CAS? Básicamente en la hoja MCDS, ¿no? En la hoja MCDS ustedes pueden encontrar el número CAS y si tienen interés en poder hacer una medición de ese agente químico en específico, pueden venir acá y aquí lo van a encontrar. Aquí está todo el listado, habidos y por haber, ¿no? Que ustedes pueden básicamente, ¿no? Revisar, ¿no? Por ejemplo, hablamos, no sé, algún, de acá, por ejemplo. A ver. Por ejemplo, aquí claramente te dice método de medición. Si está viendo mi pantalla, sí, se está viendo. Método de medición, NIOSH 0500, justo lo que acabamos de explicar hace un momento, ¿no? Acá te da cierta información, ¿no? Entonces, como está con un enlace, ustedes le dan clic y lo que te va a abrir, pues justamente, ¿qué es? Es el método, NIOSH 0500. Y esta tablita con los valores que les acababa de presentar en PT, son estos datos, aquí están, ¿no? Filtro de 37 milímetros de 5 micras, filtro de PVC de 1 a 2 litros, método gravimétrico, y etcétera, etcétera. Y además, aquí acá ustedes pueden ver cuáles son los límites máximos permisibles establecidos según OSHA, según la ACGIH, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes pueden ir observando, ¿no? Nuevamente, vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿no? A ver este de aquí, por ejemplo. Igual, también, la 0500, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, a ver, acá ya cambia, por ejemplo, ¿no? Acá ya te dice qué metodologías NIOSH tú puedes utilizar para el plomo, en este caso. No quieres hacer mediciones, listo. Vamos a ver la primera, solo para revisarlo, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí ya cambia, por ejemplo, acá hay el filtro, ya no es de PVC, es un filtro de 0,8 micras de membrana de celulosa. ¿Con qué? A un flujo de 1 a 4 litros, volumen mínimo de 200, máximo de 1500 litros, ¿no? ¿Cuál es la técnica? Absorción atómica, ¿no? Que se hace y
todas las condiciones, el límite máximo permisible, establecido por OSHA, por la CGIH, entre otros. Entonces, como pueden observar, cualquier consulta que ustedes pueden hacer sobre cualquier elemento, cualquier compuesto químico, pueden referirse aquí a este índice de la ACGIH dependiendo del número CAS del agente químico que ustedes quieran tener interés en monitorear, en hacer una evaluación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es, digamos, por la parte de los agentes químicos. Vamos a seguir presentando ahora en pantalla. Ya está. Bien. Continuamos entonces ahora con la parte de los agentes biológicos, ¿no? En el tema de los agentes biológicos. Ah, perdón. Les expliqué al inicio solamente el tema de los... Vamos a retroceder un poco. De, por ejemplo, los tubos colorimétricos, que también algunos, por ejemplo, si uno lo revisa, por ahí alguna metodología te va a especificar que para determinado agente puedes utilizar tubos colorimétricos, ¿no? Eso sí, los tubos absorbentes, los colorimétricos son métodos muy específicos, o no es muy intercambiable, de repente como método más utilizado, como por ejemplo el analizador de gases, entre otras cosas. Por ejemplo, en el analizador de gases, este equipo de la marca RAE Systems o MultiRAE, en esta pantalla que ustedes observan, básicamente es como un sonómetro, si podríamos hacer un símil, ¿no? Uno va con este equipo y a través de esta boquilla, igual, va haciendo un análisis de los gases, ¿no? Ahora, va a depender mucho de qué sensor le hayas colocado al equipo, ¿no? Quieres medir de repente oxígeno, nivel de oxígeno, nivel de CO2, ¿no? O de CO nada más, de monóxido, ¿no? O de VOC, te va a ir arrojando ahí en la pantalla en tiempo real, ¿ok? Es un equipo que se puede utilizar también para monitoreos digamos, de mayor duración, sí, porque también se puede colocar como una bomba de muestreo, le colocas al trabajador, pero ahí sí ya tienes que usar, igual que con esta bomba, una manguerita. Una manguerita que se lo vas a colocar a la altura del pecho, cercano a la zona de respiración, y durante su jornada lo va a tener puesto. Por ejemplo, ¿dónde yo he aplicado este tipo de mediciones? Para básicamente conductores de montacargas, por ejemplo, ¿no? En ese caso, para ver el tema del monóxido, ¿no? El monóxido de carbono, para ver, ¿no? Montacarguistas que de repente trabajan en ambientes cerrados, en un almacén, una nave cerrada. Bueno, ahí su concentración, por la cantidad de monóxido que se pueda generar, hay que ir viendo, pues, ¿no? ¿Cuál es la concentración a la que están expuestos? Por ejemplo, trabajadores que manipulan hielo seco, dióxido de carbono. Entonces, ahí también se puede colocar, ¿no? El tema de este equipo para medir las concentraciones. Entonces, el equipo es muy versátil, ¿no? También se usa en materia de seguridad por temas de límites de explosividad también, en temas de espacios confinados, por ejemplo. También se utiliza este equipo, ya viene con un sensor diferente, ¿no? Para poder hacer mediciones también de oxígeno, ¿no? Antes de ingresar a un espacio confinado y corroborar, pues, que las condiciones son seguras, ¿no? Si uno lo usa de forma personal, los equipos, usualmente estos de aquí, tienen incluso también avisos, ¿no? Visuales, que cuando la concentración de oxígeno empieza a bajar, por ejemplo, y el equipo lo detecta, lo que hace es mandar una alarma. ¿Para qué? Pues para que la persona sepa de que los niveles de oxígeno están bajando, de repente hay una fuga de CO2 y el CO2 está desplazando al oxígeno, todo lo que le va a estar diciendo al trabajador es, ¿sabes qué? Vete porque te puede, eh, puedes, más que nada intoxicarte, puedes quedar atrapado, puedes desmayarte, ¿no? Entonces, aléjate porque algo está pasando. Entonces, el equipo también se usa por la parte de seguridad como medidas preventivas, ¿no? Entonces, ese es por la parte de los gases. Y en el tema de los VOC, de los compuestos orgánicos volátiles, estos equipos también, pero
te va a dar un valor en partes por millón, que básicamente lo que hay que hacer es convertirlo, porque como es un sensor universal, lo que va a hacer es a detectar, por ejemplo, 5 partes por millón, ok, pero dice VOC, pero tú quieres, no sé, medir benceno, imagínate, no sé, ¿no? Ok, tendrías que irte al manual, ¿no? Del equipo, de la marca que estés utilizando, y hacer la conversión. Hay factores de conversión. Si el equipo te marcaba 5 ppm, ok, en benceno, ¿por cuánto hay que multiplicarlo para obtener una interpretación más cercana a este compuesto orgánico volátil? Entonces, así es como se trabaja con el tema de los analizadores de gases para poder hacer las mediciones en tiempo real de los compuestos orgánicos y de cualquier otro gas, ¿no? Así como también los tubos colorimétricos y de los tubos absorbentes. Muy bien, ahora sí pasamos entonces a la parte de lo que son los agentes biológicos, ¿no? Estos agentes que también son parte de la exposición de los trabajadores en su día a día, aunque los enfocan en la parte de los monitoreos más que nada, por ejemplo, a los servicios higiénicos, a los comedores, de repente donde hay concesionarias, ¿no? Pues porque hay que mantener niveles de sanidad apropiados, ¿no? Nadie quiere, de repente por ahí una bacteria se meta en la comida o en los platos donde están sirviendo e intoxique o genere infecciones a los trabajadores. Entonces eso es parte, ¿no? De los agentes biológicos que hay que medir. Y las técnicas para hacer mediciones son variadas, ¿no? Aquí vamos viendo, por ejemplo, el método del hisopado, ¿no? El método de la esponja, ¿no? También a través de esta especie de franelas que podemos observar y que todo tiene que ser bajo condiciones muy cuidadas, ¿no? Aquí no se ve, por ejemplo, a quien está haciendo la medición, pero tiene que estar, pues obviamente, protegido el cabello, con su cofia, tiene que estar con su mascarilla, con sus lentes, sus guantes, ¿no? Todo tiene que ser bajo condiciones estériles para poder asegurar una medición más que una medición, un muestreo, en este caso no es medición, porque no estás obteniendo el dato al mismo tiempo, sino es un muestreo, un levantamiento, ¿no? Y ahí lo que se hace es básicamente recoger la muestra y derivarla al laboratorio. Y el laboratorio, según las técnicas que existen, perdón, ya se encarga de hacer el cultivo, se encargan ya de hacer las lecturas y de darte el informe con con los resultados, ¿no? Entonces, ¿en qué se utiliza cada uno de estos? Esta diapositiva ya la había presentado en la sesión pasada, pero ahorita vamos a hablar un poquito más. Por ejemplo, el método del hisopo, que es la primera imagen, con ese hisopo largo que ustedes han observado, se utiliza para superficies inertes, regulares e irregulares, tales como, por ejemplo, una tabla de picar, bandejas, mesas de trabajo, utensilios, cuchillas de equipos, cortadora de embutidos, por ejemplo, cortadora de pan de molde, fajas transportadoras por donde van de repente alimentos, tolvas, mezcladoras, pisos, paredes y otros, ¿no? El método de la esponja se utiliza preferentemente para muestrear superficies de mayor área. Pues claro, el hisopo, la cabecita del hisopo, si bien uno puede hacer el barrido ahí, ¿no? En las 3 direcciones, como indica la metodología, pero si uno quiere muestrear un área más grande, pues imagínate, hasta que termine un hisopo, imposible. Entonces ahí ya viene la esponja, donde ya ahí uno puede cubrir mayor área según la necesidad. Y el método del enjuague se utiliza para superficies vivas, en este caso las manos, ¿no? En este caso las personas que están en contacto con los alimentos, ¿no? Ahora, uno podría decir, oye, pero si uno va y se lava las manos, se los desinfecta muy bien, pues hace la medición y no pasa nada. Pero para eso, precisamente, es que estas mediciones tienen que ser un tanto inopinadas, ¿no? Porque si no, claro, y pues imagínate, ¿no? Todo el mundo se prepararía y justo el día del muestreo, un día antes, se ponen a desinfectar todo y qué bonito, ¿no? No, tienen que ser inopinadas para que en el momento uno pueda verificar si las condiciones de higiene en las cuales están trabajando, pues son las más apropiadas, ¿ok? En algunos casos, inclusive también hasta en algunos comedores donde se sirve la comida, algunos muestreos también pueden incluir también llevarse parte, ¿no? De la comida, tomar una muestra de comida y llevarla a analizar para poder eh, identificar algunos patógenos que puedan estar presentes y obviamente
saber si la comida está en buenas condiciones, ¿no? Entonces, todo eso es parte también de los muestreos que se hacen por la parte biológica en el tema de los alimentos. Y el método del enjuague básicamente se le pide a la persona en una bolsa con una solución, ¿no? Ya preparada previamente por el laboratorio, y le dice, mira, mete tus manos y haz como si te estuvieses lavando. Y es lo que tiene que hacer la persona. Tiene que ir restregarse bien, los dedos, las uñas, todo, y listo, esa bolsa se cierra y se deriva al laboratorio para que haga el análisis correspondiente. O de repente también, si lo que se quiere es evaluar si las técnicas de desinfección son las más apropiadas, si de repente hay un producto que están utilizando, ¿no? O de repente hacen una preparación, ¿no? Por ejemplo, eh, con lejía o con algún otro desinfectante industrial, entonces hacen su preparación y lo utilizan sobre una superficie. Ok, haz tu técnica y después yo hago mi monitoreo para ver si efectivamente la técnica que estás utilizando es la más apropiada para desinfectar esa superficie, ¿no? Otros métodos en temas biológicos también son los monitoreos de aire, ¿no? Para ver, por ejemplo, un tema de mohos y levaduras, ¿no? A través de placas Petri, que pueden ser muestreos pasivos, en la cual simplemente se coloca la placa en un ambiente y básicamente, si hay corrientes de aire, bien, y si no, no, simplemente se pone ahí durante un tiempo establecido, un tiempo determinado, listo, termina, se cierra y nuevamente se manda la placa al laboratorio para hacer el cultivo correspondiente, hacer el recuento de las unidades formadas de colonia. Entonces, eso es lo que se va evaluando, ¿no? Y toda esta información que hemos visto en esta sesión de lo que es análisis de agentes físicos, químicos, biológicos, tiene que ser evaluado en primer lugar por la parte de seguridad, en segundo lugar por la parte de salud y después trabajar en conjunto para establecer controles. Y aquí viene la parte de la jerarquía de controles que establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? En la cual establece, digamos, niveles, ¿no? Para poder implementar. Por ejemplo, en la parte de la jerarquía, en primer lugar lo que nos pide es eliminar el peligro, ¿no? Como ya les expliqué, creo, en la primera o en la segunda sesión, esta técnica a veces es un tanto compleja, ¿no? Porque eliminar un peligro a veces implica de repente eliminar una fuente de ruido. ¿Y cuál es la fuente de ruido? Una máquina. No puedo eliminar la máquina. Bueno, hay que trabajar con eso, ¿no? Imagínate, estos taladros, ¿no? Que se utilizan para las pistas, ¿no? O esta cortadora, por ejemplo, ¿no? Que sirve precisamente en las obras civiles, en las obras de tránsito. Imagínate eliminarlo. ¿Cómo haces para marcar y para hacer los cortes necesarios para hacer esa obra? Difícil, es necesario utilizarlo. Ah, bueno, ahí hay que aplicar entonces otro tipo de medidas según la jerarquía. El primero es eliminar. Si se puede, bien, perfecto. Se hace el análisis, si se determina que se puede eliminar, perfecto. ¿Cómo podríamos hacer eso? Haciendo el análisis de qué tipo de peligro. Si es un producto químico, si es una máquina, si es una herramienta, si es un gas de repente por ahí que se puede aislar, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de una experiencia que yo tengo nuevamente en nuestra planta de tratamiento térmico, había un proceso que se llamaba nitruración, que generaba lo que es amoníaco. Y cuando se hizo el monitoreo, ¡puf! El amoníaco estaba, pero muy por encima del límite máximo permisible. 500 veces por encima del límite máximo permisible. Pero claro, los trabajadores utilizaban sus respiradores de cara completa, ¿para qué? Porque el amoníaco es un gas ácido, entonces no solamente te irrita las fosas nasales, sino también los ojos, la piel. Entonces, bueno, la empresa hizo una inversión, cambiaron ese horno y lo modificaron por otro, básicamente, y esta nueva máquina seguía usando amoníaco porque era parte del proceso, pero ya era un amoníaco que ya estaba encapsulado. Entonces no había fuga y la parte, digamos, de que era la chimenea de este horno, había un quemador. Y ese quemador básicamente ya te eliminaba todos los últimos gases que podrían salir y que básicamente ya evitaba la exposición a trabajadores. Ahí un claro ejemplo se eliminó, básicamente, porque ya el peligro ya no existe, ¿no? Ya incluso los trabajadores ya ni siquiera tenían que utilizar respiradores
tipo de filtro, porque pues ya no hay, si ya no existe, ¿ya para qué? ¿Para qué utilizar el EPP? Entonces, se eliminó el peligro. Medidas de ingeniería, modificaciones que se pueden hacer en el medio, en la fuente, ¿no? Para poder proteger al trabajador, ¿no? Los ejemplos muy clásicos que se habla es el nivel de ruido en la cual te dicen no encapsulamiento, poner pantallas, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Son parte de esas medidas de ingeniería que se pueden adoptar, ¿no? Para poder reducir, por ejemplo, la exposición al ruido, ¿no? En el caso de los agentes físicos. En el caso de los agentes químicos, por ejemplo, humos metálicos, un clásico, poner ahí tu aspirador, ¿no? Para que básicamente a medida que vayas soldando, pues ya no estés expuesto en gran medida, igual hay que usar los filtros correspondientes, ¿no? Pero ya no todo el humo ya de todo el ambiente ya estás inhalándolo o estás expuesto a ello, sino que ya tienes ahí el aspirador que puede ir capturando esos humos que puedan ir saliendo durante el proceso. Medidas administrativas, básicamente con temas de procedimientos, señalizaciones, barreras, por ejemplo, también, medidas administrativas. La sustitución, que tiene que ver con el tema de sustituir el peligro por uno que implique menos riesgo, ¿no? Por ejemplo, estás utilizando un producto químico eh, que puede generar irritación, que puede generar, ¿no? Por inhalación, puede generar, ¿no? Consecuencias graves a la salud. Ok, y de repente cambiarlo por otro, ¿no? Que sea menos invasivo, ¿no? O de repente un producto químico que es muy tóxico para el medio ambiente, bueno, cambiarlo por un ecológico, está reduciendo el riesgo. Recuerden que el peligro, no solamente estaba enfocado a la salud de las personas, que es parte primordial, obviamente, pero también les había hablado del cuidado también con la infraestructura y el tema del medio ambiente. Y por último, si no se puede adoptar ninguna de las medidas anteriores, ya después de haber hecho todo el análisis correspondiente de las tareas, de las actividades, de la distribución, de las estaciones de trabajo, etcétera, bueno, como última medida, la entrega de los equipos de protección personal, ¿no? Pues para proteger ya, en este caso, a la persona que se va a exponer a este peligro, a este agente físico, a este agente químico, ¿no? O a este agente biológico, ¿no? Entonces ya el uso de PPs es algo que pues está bastante interiorizado en las organizaciones. Yo lo que les pido es, si están encargados de áreas donde se usa EPPs, hay que ser bastante criteriosos con el uso de los EPPs. Hay veces en las que, eh, no sé, me ha tocado entrar a ciertos lugares donde se abusa, diría yo, a veces del uso de casco, del uso de guantes, y más bien podría hasta entorpecer la actividad, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, en mi caso también, ¿no? Habían operadores que utilizaban máquinas de corte, ¿no? Y yo cuando ingresé veía que los operadores pues no se movían de esa zona de corte, estaban ahí, lo único que hacían era recibían las piezas de acero que iban a cortar y en realidad la máquina hacía todo el trabajo, lo único que tenían era cuadrar, ¿no? La barra o la plancha o el bloque, cuadrarlo, hacer las medidas, programar la máquina y listo, clean. Y después lo que hacían era ir y venir y revisar cada máquina que esté haciendo el corte, que el corte no se desvíe. Pero cuando yo llegué usaban casco, yo decía, pero ¿por qué usan cascos si aquí no hay un riesgo de golpe a la cabeza? Es más, inclusive cuando se tenían que agachar para ver bien, que de repente la cinta métrica cuando hacían esto, el casco, como es más grande obviamente que la cabeza, y el lugar donde tenían que, digamos, acercarse era un poco, digamos, pequeño, el casco entorpecía, y a mí lo que terminaban haciendo era ponerse el casco, lo ponían a un costado, terminaban de medir y se lo volvían a poner. Entonces, luego de un análisis, obviamente bastante sustentado, en la cual se le explicó a la alta dirección, al comité de seguridad en ese momento, con fotografías, con videos, con análisis de riesgos, y se dijo, ¿saben qué? Para las personas que son cortadoras, pues no es necesario que usen casco, que no hay un riesgo de golpe real a la cabeza, ¿no? Entonces, ahí les puedo dar un ejemplo en la cual a veces un EPP más bien puede entorpecer una labor,
Entonces hay que también hacer un análisis, ¿no? De ese tipo de situaciones. No estoy a favor de que se eliminen los EPPs, no es el mensaje que quiero darles, sino que lo que les digo es el uso de EPPs hay que hacerlo en base a una evaluación. No necesariamente es que allá lo he visto que lo usan así, acá también lo voy a utilizar igual. O no, mientras más le dé casco, lente, bota, guantes, todo, respirador, todo listo, perfecto. Tengo bien protegido a mi trabajador. Bueno, si has hecho tu análisis de riesgo y efectivamente los riesgos están ahí, en base a tus datos de monitoreo, en base a tus datos de vigilancia médica, en base a tus actividades y todo eso, perfecto. Entrégale los EPPs que son los más apropiados. Y bueno, también a veces hay que hacerles entender a los trabajadores porque muchas veces pasa de que se acostumbran a veces a un modelo de EPP, a un modelo de guante específico y cuando se los cambias, ahí viene el tema, no, que este guante no me gusta, que el guante del otro era mejor, o que este modelo de botas no me gusta, que me hace dolor, que me entorpece, que son muy pesadas. Pero bueno, a veces hay que adaptarse, ¿no? Por la necesidad y en pos de precisamente proteger a las personas, ¿no? Y entender que usar un EPP de por sí implica un grado de incomodidad, ¿no? Una bota de seguridad es pesada, y la punta de acero, la punta reforzada, cuando uno camina, pues a veces pues incomoda, es algo que a veces no se puede evitar y tiene que, digamos, ser duro porque si no, ¿cómo te protege contra los golpes, ¿no? Entonces, a veces pasa. Entonces es también un trabajo también de acercamiento al trabajador, hacerle entender que algunos EPPs pues, pueden resultar incómodos también para su uso, pero al final es eso o exponerte a un agente que te vaya a hacer daño. Creo que eh, vale mucho más velar por la integridad de las personas y por su salud a corto y largo plazo que exponerlos a situaciones en las cuales se comprometa su vida, básicamente, ¿no? Porque todos estos temas que estamos hablando es para velar por la vida de una persona más que por cumplir con una normativa, más que tener mi informe de monitoreo ya listo, ya lo hice, ya cumplí con la norma. No, es más que nada para cuidar la salud de una persona. ¿Ok? Muy bien, entonces eso sería todo por mi parte por el día de hoy. Ya hemos terminado exacto. En la siguiente sesión vamos a abordar la parte de lo que es ergonomía. Vamos a hablar, sería mentirles si digo que voy a hablar de todas las técnicas de ergonomía, la lista es muy extensa. Voy a hablar digamos, de las más representativas, las que más se utilizan, las que más yo, por ejemplo, he utilizado también en mi experiencia, y cómo se hacen estas evaluaciones ergonómicas. Y por la parte psicosocial, cuáles son los campos que el cuestionario COPSCO-ISTAS 21 utiliza y que, pues, ¿no? Se analiza por también ya los profesionales de la salud mental. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está la explicación, me quedé solamente en la primera imagen, pero esta ya toda la explicación que les he estado dando acerca de los tipos de controles y el tema de los EPPs. Así que, pues les agradezco, igual le voy a compartir el presente PPT a la moderadora, y que bueno, como ya les he indicado, estará pues ahí colgándolo en su aula para las personas que estén interesadas en poder tener este material, así como la bibliografía correspondiente para que sea de su interés y bueno, lo que les recomiendo, ¿no? En la parte de agentes químicos, la NIOSH. Ok, así que muchas gracias y ya nos estaremos viendo el día martes, espero ya estar completamente recuperado porque la verdad que la garganta la tengo un poquito resentida. Listo, muchas gracias y buenas Muchas noches. gracias, ingeniero. Muchas gracias por la sesión del día de hoy. De igual manera, a todos los profesionales, muchas gracias por la asistencia. Ya ha sido compartido el link también de asistencia para que puedan ustedes registrarse ahí. La clase está siendo grabada, va a ser compartida el día de mañana con acceso al link del aula virtual para que puedan visualizarlo ahí. Recuerden que para acceder al material PPT o material extra que nos brinda el docente, deben realizar primero de ellos su inversión de 89,90, lo cual ya incluye su certificado avalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Si desean acceder a ella, nos escriben directamente al número de Elevate Perú para poder iniciar con su proceso de inscripción.
Sí, que tengan muy buenas noches a todos. Gracias nuevamente por su atención y compromiso. Nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches a todos.